Bendiciones, hermanos. Gloria al Señor. Seguimos en la actitud de adoración. No dejamos nunca de adorar a Dios. Amén. Adorar significa servir. Significa rendir culto a nuestro Dios. Así que con nuestra actitud con la actitud es la base de nuestra adoración al Señor. Así que quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 18. Seguimos con la serie de la mayordomía. Amén. Y antes de empezar a leer este texto, quiero simplemente recordar una cosita, y es que la economía, la mayordomía, que significa del griego econome, que significa economía, gobierno y cuidado de una casa. Por ejemplo, en 1 Timoteo dice, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Son principios espirituales. Y para aclarar qué es la mayordomía, es la responsabilidad que yo tengo como cristiano del cuidado de los bienes que Dios me da en mis manos, sin más. Y ahí entran los hijos, el trabajo, el dinero, la iglesia, mis hermanos, todo, mi vida, todo entra. Entonces, entra dentro de un marco de responsabilidad que uno adquiere por la obra interna del Espíritu en nuestros corazones. No es algo que alguien nos los dice y lo hacemos sin más. Es algo que el Espíritu Santo pone en el corazón por esa nueva vida que tenemos en Cristo y comenzamos a vivir la vida en una magnitud y en una esfera y en una dinámica que ya no es la misma que la que teníamos antes. Amén. Es decir, recuerden, el cuidado, en resumidas cuentas, yo tengo la responsabilidad de cuidar bienes que no son míos, son de Dios. Y se decía, yo me río porque decía Ariel, no sé si Julio va a hablar del mismo pasaje, pero pues casi, porque el texto que había era Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leerlo y quiero que me acompañen, ¿vale? A Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Es un tema, hermanos, miren, la economía, el dinero, los bienes materiales, es un tema que puede parecer sencillo y en algunos casos hasta complicado también, pues porque dependiendo de los prejuicios que las personas, que cada uno tengamos también. Y es complicado, ¿vale? Pero si entendemos correctamente esta área de nuestras vidas, vamos a entender lo que es la esfera espiritual, lo que Dios nos demanda. Y miren lo que dice el texto, 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo. Y aquí, ¿qué es todo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este texto, como en tantos que encontramos en el Nuevo Testamento, una vez más nos refleja en cierta manera lo que es la mayordomía de un cristiano. Y lo que quiero enfocar hoy son dos cosas. Una es que yo, para ser fiel a Dios, yo tengo que saber dónde están puestos mis ojos, mi vista. Y no estoy hablando solamente de la vista natural, que también, y además, de la vista espiritual, porque van de la mano, ¿sabían ustedes? Como lo material, miren, el título yo lo he titulado, tal lo espiritual es lo material. Y yo quiero que, miren, en Lucas 16:11, para mí este versículo que voy a leer ahora, para mí sería el versículo lema, clave de esta serie de predicación. Porque apunta directamente al meollo de la cuestión. Dice, Lucas 16:11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Es que uno dice, pero es que el dinero es diabólico. No, hermano, el amor al dinero es diabólico. No el dinero. El dinero es algo que está ahí, sin más.
Y es como se suele decir, por ejemplo, ¿alguien me puede decir que Internet es bueno? Sí. ¿Alguien me puede decir que Internet es malo? Sí, según el uso que se le dé, ¿verdad? Pues el dinero es igual. El dinero en sí mismo, y tenemos que dar gracias a Dios que existe, porque tú te imaginas tener que vivir transacciones, o sea, haciendo trueques. Por ejemplo, a mi hermano Iván, hermano, tú me das tu coche y yo te doy el mío. Sería un buen, ¿no? No sé quién sería beneficiado ahí, yo creo que yo, pero bueno. Pero imagínate, tú necesitas comer y vas al hermano buscando algo que tú, una comida y demás, y él necesita otra. Entonces, eso existió en un tiempo, pero gracias al dinero nosotros tenemos la libertad, el poder transaccionar. Ahora bien, esto es la pequeña punta del iceberg de todo lo que contiene la economía, el dinero, lo que es en la vida espiritual de un cristiano. Porque si bien yo lo titulé así, ¿por qué? Porque en lo material, si yo no soy fiel en las ganancias injustas, como dice el texto, en las riquezas injustas, ¿quién me va a confiar lo verdadero? Y si yo en lo verdadero soy fiel, que es en la vida espiritual, en mi intimidad con Dios todos los días, y en el deseo de agradarle a Dios todos los días, ¿en qué se va a ver reflejado además? Porque el mundo espiritual hay cosas que no se ven, solo las ve Dios. Por eso Dios es el que juzga, Dios es el que sondea los corazones. Pero ¿cómo se ve reflejado en mi vida espiritual? En las cosas, en cómo yo gestiono toda mi vida, toda. Miren, y os voy a poner un botón de muestra. Nosotros esta semana que viene, o si no la otra, tenemos un retiro de iglesia, ¿vale? Y esto yo no digo, y lo digo con de todo corazón, no digo por nadie, porque no conozco. Sencillamente no conozco. Pero posiblemente le pueda caer a alguno, quizás, y en primero a mí, ¿vale? Y veníamos un año diciendo, hermanos, ahorremos, ¿verdad? Ahorremos, tal, cual. Llega, ay, pastor, que no tengo para el retiro. No pasa nada. Pero yo esto lo pongo como muestra, hermanos, de que donde está mi tesoro, o mejor dicho, donde está mi corazón, ahí estará puesto mi tesoro. Es decir, si yo, hermano, no priorizo las cosas que son importantes y trascendentes para mi vida, porque no tengo una intimidad con Dios como la que debería tener, entonces vienen desajustes en las cuestiones materiales. Ahora bien, miren, ¿se acuerdan que también en 1 Juan 5 cuando dice, hermano, ¿cómo podemos decir nosotros que amamos al hermano, a Dios, que no vemos, y aborrecemos al hermano que vemos? ¿Se dan cuenta? Material, espiritual. ¿Cómo puedo decir yo? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Las parábolas de los talentos, para Dios hacer reflejar la realidad espiritual, utiliza el dinero. Talento no estoy hablando de los dones, ahí está hablando de dinero. ¿Vale? Que 100, ¿te acuerdan ayer? 100 talentos era un sueldo de la época. Y dice que Dios dio a uno 3, a unos 2, a otro 1, y bueno, y repartió, y luego vino a pedir cuentas. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Y recalco esto no significa que yo tenga que ponerme a cuentas en las cuestiones materiales para yo estar bien espiritualmente. No, hermano. Sino es al revés. Yo debo ponerme primero a cuenta con Dios, primero tengo que estar bien con el Señor y lo demás vendrá por añadidura. Que por cierto, ¿se acuerdan también? Mateo 6:30. No, dice que yo no puedo añadir a mi estatura un codo por más que me afane. ¿Por qué os afanéis por lo que habéis de vestir, por lo que habéis de beber, por lo que habéis de comer? No tiene cada día su propio afán, más bien busca primeramente al reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por simple añadidura. ¿Por qué? Porque cuando se cumple lo espiritual, automáticamente lo material, las cuestiones de las que se ven, se ponen en orden. Amén. No es al revés. Y nosotros como cristianos tenemos la facilidad siempre de poner el carro por delante del caballo en ciertas cuestiones y demás. ¿Y por qué el dinero es lo que más refleja nuestra condición espiritual? Es porque es a lo que más atado estamos. No nos libramos, hermano. Por eso la Biblia tiene que decir que estamos, pero no somos de este mundo. Y el texto, versículo 15 del que acabamos de leer. No
améis al mundo, Julio. ¿Por qué? Porque ya no sois del mundo. Tú ya no eres de esta tierra. Tú eres, y perdonen, tú eres un extraterrestre, Julio. Es que somos extraterrestres y no somos de esta tierra ya. Este sistema caído, corrupto, no tiene nada que ver con lo que hay en nuestro interior. Pero ¿qué pasa? Que cuando por más que el Espíritu more en mí, yo tengo que ir de gloria en gloria, dejando que el Espíritu Santo siga trabajando en mi vida para ir formando en mí el carácter de Cristo. Porque si ustedes ven que Jesús, ¿cómo anduvo? Jesús les tuvo que decir a los discípulos, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes que nosotros poseemos. Pero ¿cuántos cristianos hay que van corriendo toda la vida tras las cuestiones económicas y demás? Tras las añadiduras y no tras el reino de Dios y su justicia. Y por eso ponemos siempre la carreta por delante del caballo. Y así nos podemos pegar años. Y cuando Dios, por su gracia, nos ilumina, nos echamos las manos a la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque dice, ¿cuántos años perdidos de mi vida? Por ser sabio en mi propia opinión. Y yo te voy a decir una cosa de esto, que quede claro. Ni yo, ni Ariel, ni ningún pastor, ni ningún hermano, jamás será más sabio que tu propia opinión. Yo te puedo ahora conseguir dar desde el mismo corazón de Dios, extraer de la palabra el sac para tu vida, pero siempre va a prevalecer tu opinión. Y si tu opinión está alineada a la palabra de Dios, gloria al Señor. Pero si no está alineada, tu opinión siempre va a prevalecer. Por lo tanto, ten en cuenta eso, hermano, que el pastor es como el evangelio, está para sembrar, nada más. No para convencer a nadie, porque yo he oído de todo con respecto a la finanza. He oído de todo, no, que esto es así, que esto es así, bueno, vale. Pero lo cierto es, hermanos, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esto es muy sutil. Es muy sutil. Porque incluso yo, hermanos, que esto lo tengo re claro, caigo en cosas de estas también. Porque caemos, hermanos. Porque como decimos, lo que haces con tu tiempo es lo que haces con tu vida. ¿Y cuánto tiempo tú le dedicas al Señor diariamente? ¿Cuánto le dedicas a ese Dios que te ama, te rescató y que además, escucha esto, si yo a Dios no le adoro, porque la adoración es esa, la adoración no es cantar, o hacer cositas dentro de un edificio como este. La adoración a Dios es de lunes a domingo, los 365 días del año. La adoración es otra cosa que donde está mi corazón, ahí está Dios. Y donde está Dios está mi corazón. Y ahí vivo yo. Y ahí estoy yo. ¿Vale? Ahora bien, si eso no ocurre, automáticamente soy un idólatra. Y para el que no sabe lo que es la idolatría, nosotros decimos, oh, las imágenes. Pero la imagen no es solamente una estatua de yeso. Mi trabajo puede ser una imagen. Mi mujer puede ser la imagen que yo estoy adorando. Mi familia, mis hijos pueden ser la imagen que yo estoy adorando, más que a Dios. Etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos, en las cuestiones naturales, si descubrimos que somos fieles en lo natural, es porque automáticamente todo lo espiritual ha sido fiel. Amén. Así que dice que ni al mundo, ni las cosas que están en el mundo, son dos cosas distintas. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay términos medios, hermano. Pero ¿saben por qué la iglesia todavía seguimos así patinando en muchas cosas? Porque todavía seguimos pensando en que somos de este mundo. Y que tenemos que luchar y pelear y gestionar. Miren, la otra cosa que yo también quiero enfatizar en cierta manera en este sermón es más o menos porque es muy profundo, hermano, y es muy vasto. Y en una hora no se puede decir. Pero es el tema de la gestión de los bienes materiales, la gestión en sí. Porque, hermanos, miren, si yo digo, y esto lo compartía alguna vez lo he sabido compartir, miren, si tú ves a un hermano que es
generoso, dadivoso, no le cuesta dar. ¿Qué decimos automáticamente? Oh, qué bendición de Dios, ¿a que sí? Pero como Dios es el que sondea los corazones, ¿qué ocurriría si Dios en lugar dice, no, ustedes están viendo mal? Porque lo que yo estoy viendo, porque conozco su corazón, es que este señor, esta persona, quien sea, está despilfarrando lo que yo le doy. Y está dando a mansalva, a diestra y a siniestra, porque no sabe quien se lo da soy yo, y yo le doy un valor a lo que yo le doy. Y sin embargo, como culturalmente es una persona que hay personas que le quema el dinero en la mano y lo despilfarran todo, entonces corremos ese riesgo de confundir lo que es la generosidad con la negligencia o el despilfarro. Hay un texto que está en Proverbios 21:20. Miren lo que dice. Y esto es una realidad, hermano, es una realidad espiritual aplastante, en la cual es un principio que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿Vale? Mas el hombre insensato todo lo disipa. Es que nunca me llega, pastor. Siempre estoy a final de mes así. Un mes y otro mes, un año, otro año y otro año y otro año, 5 años, 10 años así, hermano. Cuidado, porque la persona pobre es la que no tiene posibilidad alguna de mantenerse a sí misma. Por ejemplo, Ucrania, están pasando por una guerra. Y hay personas que han quedado totalmente devastadas, no tienen absolutamente nada, ni siquiera, aunque tuviese dinerito, no les sirve para nada porque ya no pueden comprar nada, no hay nada. Esas personas se pasaron a ser pobres. Pero hoy nosotros que tenemos o hemos tenido o tenemos la posibilidad de tener un medio de vida, poder gestionar bienes, y vamos y resulta que quebramos, vamos a tranqui, barranqui y demás, eso no es ser pobre, eso es ser negligente. Y confundimos el dadivoso con el que el despilfarra. Confundimos al pobre, que yo soy pobre. No, tú eres negligente, hermano. Amén. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Y te digo, como decía al principio, que lo vamos a ver. El ojo, hermano, el ojo físico muestra el ojo espiritual. Miren, nosotros nos movemos mucho por la vista. A ver, la Biblia dice, nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. ¿Y la fe qué? Es lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¿Qué somos? ¿Ciegos andando en la vida? No, porque hay una evidencia espiritual la cual la vemos muy claramente espiritualmente y como nosotros estamos agarrados a lo espiritual, nosotros vivimos físicamente conforme al espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tus ojos en lo espiritual, tú te conviertes ya en un peregrino. Ya no echas raíces aquí. Y esto es complicado, hermanos, porque ninguno de los que, y eso se los puedo asegurar, que ninguno de los que estamos aquí, ninguno, puede Dios decir, esta persona gestiona muy bien todo lo que yo le doy. Yo he visto carencias en mí. Y el Señor me lo ha hecho ver, venga, a aprender, hay que aprender. Pero eso que tengo que solucionar las cuestiones, no, tengo que ponerme las pilas con el Señor. Si yo me pongo las pilas con el Señor, las cosas vienen por añadidura, amén. Así que, miren lo que sigue diciendo el versículo 21. Porque perdón, que no hemos leído. Miren, vayan a Mateo capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 19. Porque es un pasaje muy parecido a este 1 Juan 2. Lo dice de otra forma, pero viene a apuntar lo mismo. Y es curioso, porque miren, versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Quiero detener un poquito aquí. Claro, cuando uno habla de tesoros, lo primero que nos viene a la mente es que es fortuna. ¿Vale? Y no, hermano. Yo puedo intentar hacer tesoro
de 1 euro en 1 euro. Y me aferro a ese ahorro que yo tengo y demás para mí, ¿vale? Porque lo es para mí, de euro en euro, ¿vale? Pero la actitud viene a ser la misma que si en lugar de ser 1 euro fuera 1.000.000 de euros, ¿vale? La actitud es la misma. Y dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Y porque hay donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, ¿vale? Y sigue diciendo, ¿por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vuelta, aquí me detengo. Material, espiritual. Tesoro, corazón. Donde está tu material, ahí está todo tu mundo espiritual. Tu mundo espiritual es tu mundo material. Miren, si yo espiritualmente hablando, yo sé que soy peregrino, yo no me voy a detener a contemplar nada por el camino. ¡Ay, Sonia, qué lindo esto! Venga, va. Esto no estoy diciendo que uno no pueda transaccionar, comprar, vender, negociar, ahorrar. Eso es bíblico, amén. Pero siempre y cuando tu corazón esté donde tiene que estar. Porque aún más el Señor dice, negocien, trabajen, ahorren, hagan, pero para la gloria de Dios. Porque si yo acumulo riqueza para mí, solo para mí, eso es pecado delante de Dios. Eso es pecado, hermano. Pero si yo aparte de disfrutar, porque Dios quiere que disfrutemos de los bienes que Dios nos da también. Dios no quiere que vivamos como en la Edad Media y que ahí surgen los monasterios. Que son en los monasterios ahí, monasterios, ¿verdad? Que no hablaban con nadie, una austeridad completa, totalmente. No, hermano. Pero es que en la casa del justo hay aceite. Y recuerden que cuando habla de productos de alimentación, está hablando de la casa, de mayordomía. El alfolí, ¿ustedes saben lo que es un alfolí? Yo siempre lo pregunto. ¿El alfolí qué es? Es un granero. Traer vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en vuestra casa. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros. ¿Cuál es mi granero espiritual, hermano? Efesios 1:3. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito y Dios Padre que nos bendijo con esa bendición espiritual. Pero que se ve también en lo material. Porque también el rey David, miren, vayan conmigo al Salmo 37, fíjate lo que dice el rey David. Salmo 37, del 21 al 26. Dice, el impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Esto incluso hasta lo vemos en las naciones. Hay naciones que son los que prestan, luego ellos pueden ser, poner cargas pesadas con los intereses y demás, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero son naciones que dan y otras naciones que hacen, porque no tengo. Dice, porque el Señor son ordenados los pasos del hombre. En Jehová son ordenados tus pasos, hermano. Y tú quieres ordenar, yo quiero ordenar mis pasos, que sepas que yo tengo que estar en el Señor a cuentas. Y dice, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y aquí dice, joven fui, dice David, y he envejecido, o sea, toda la vida. No he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y uno podrá decir, no, pero esto iba para Israel, porque las bendiciones de Israel tenían que ver con bendiciones materiales, posesiones de tierras, posesiones de alimento, el aceite, el vino, ¿vale?
producto de la vid, etcétera, etcétera. Pero si eso extraémoslo, como siempre digo, los principios del reino, como cantamos, ¿no? Tenemos que manifestar el reino de Dios en la tierra. ¿Y cómo lo manifestamos? En plan místico, entrando en trances, teniendo nuestros propios, o viendo que la gente vea en nosotros qué bien gestionamos todas las cosas que Dios nos pone en nuestras manos. Y David, después de que ya es viejo, dice que no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Tú para prestar es porque has tenido recaudado, si no, no puedes prestar. ¿Vale? Y su descendencia es ¿para qué? Para bendición. Así que, hermano, en la cuestión del manejo de la economía, de la casa, el manejo de mi iglesia, de mi casa, de mi hogar, yo como templo del Espíritu Santo, de mi vida, se va a ver reflejado en cómo yo estoy con el Señor espiritualmente. Miren, seguimos leyendo el versículo 16 de 1 de Juan capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Saben, hermanos, como decíamos ayer en la reunión que tuvimos de matrimonio, yo decía que el perdón está basado en el amor. Pero es que todo está basado en el amor, hermano. Todo. Tu servicio a Dios. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Nosotros, en esto consiste el amor. También 1 Juan. Consiste el amor. ¿En qué? Él nos amó primero. Dios nos amó. Y nosotros le podemos amar a Él porque Él actuó en nosotros. ¿Y cómo se ve manifestado el amor? En servicios, en gestiones, en actividades, en cosas que nosotros hacemos a diario con Dios. Pero si de Dios solo me acuerdo un día a la semana, si eso, hermanos, yo no estoy siendo fiel mayordomo. Y yo estoy siendo injusto con los bienes materiales que Dios me ha dado. Dios no me va a poner en las cosas que son verdaderas. No me va a poner. Porque yo voy a tener mi propio criterio, mi propia opinión de las cosas. Así que vamos a leer primer libro de Crónicas 29. Primer libro de Crónicas 29. Versículo 2 y 3. Este capítulo entero, hermano, es magistral. Magistral de lo que Dios viene enseñando al pueblo de Dios. Esto que yo estoy hablando de este domingo no va para las personas que no conocen a Dios, ¿vale? Porque Dios no les va a demandar nada a ellos. Nos los va a demandar a los que se supone que somos pueblo de Dios, hijos de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 2 y 3 del capítulo 29. Dice, dice el rey David, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Con todas qué? Con todas mis fuerzas. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? Oro para las cosas de oro. Plata para las cosas de plata. Bronce para las de bronce. Hierro para las de hierro. Y madera para las de madera. Piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Pero miren lo que dice el versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro, el ahorro, particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Pregunto, ¿está de más que la Biblia diga que David era conforme al corazón de Dios? Porque, hermano, de lo que más atados estamos los seres humanos es al dinero. ¿Y qué va a pasar con mi adoración a Dios? Que voy a tener mi corazón agarrado ahí. Porque mira, pastor, pídeme lo que quieras. Te puedo dar tiempo, te puedo dar dones, talento. Yo sé, qué sé yo soy carpintero, soy pintor, y eso también vale, eso vale. Pero no, el dinero no me lo toques. Hasta ahí podíamos llegar.
Porque esto que está en el bolsillo es mío, no es de Dios, es mío. No lo decimos porque queda muy evidente, pero es mío. Es mi tesoro, ¿no? Pero el rey David dice que aparte, claro, aparte de dar para lo que fue el santuario, dio para la casa de Dios de su propio tesoro Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice versículo 3? Dice, yo guardo mi tesoro en particular, oro y plata, que además todas las cosas he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de Dios. Perdón, en el versículo 2 dice, casa de Dios, oro, plata, dice, el afecto de mi, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Quieren que te diga cuál es? Miren, yo pregunto, ¿cuál es la casa de Dios actualmente? ¿Cuál es la casa? ¿Esta? No, sois vosotros. ¿Tu afecto está en tu iglesia, en tus hermanos? Porque somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es ahí donde debe estar nuestro corazón, porque si mi corazón no está con los hermanos, mi tesoro tampoco estará. Porque somos peregrinos. Y yo no puedo decir, ay Señor, cuánto te amo, Dios, tú eres lo más grande para mí y demás. Y cerrar mi corazón a las cuestiones naturales, que más bien son espirituales. Al hermano, a las necesidades que hay en la iglesia, en todo lo que siempre hablamos y demás. ¿Qué decía Isaías 55, 1, 2? A todos los sedientos, venid a las aguas. Lo que no tenéis dinero, venid, comprar sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Venid a mí, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y eso es el pacto que Dios había hecho con David. Son el tabernáculo de David. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la iglesia? Ese pasaje se cumple, lo vuelve a decir Pablo en Efesios 1, que somos bendecidos con bendiciones espirituales, porque Dios preparó el tabernáculo, no de Moisés, que es la ley, sino el tabernáculo de David, que es la gracia. Y sin embargo nosotros todavía, cosas que no las entiendo, no son para mí y demás. O sea, hay varios. ¿Se acuerdan, hermanos, el sueño de José con Faraón? ¿Qué pasó? José era conforme al corazón de Dios, porque tenía intimidad con Dios. Y cuando fue llevado a Egipto, nadie le podía interpretar el sueño al faraón, hasta que fue José. Pero claro, José era un siervo de Dios, obvio. ¿Y qué le dice José de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas? Que ahorren, porque van a venir 7 años de escasez, y si ustedes no tienen, van a sucumbir. Y gracias a esa revelación que Dios le da a José, todo un imperio. Que por cierto, estoy haciendo unos escritos míos, El judío que salvó un imperio, el título, de un libro que estoy preparando, lo tengo ahí, que no sé cuándo lo preparé, pero... Y que es impresionante las cosas que habla. Y nosotros somos una figura de José. Mejor dicho, José es una figura de lo que es la iglesia. Y José salvó un imperio gracias a que tenía revelación de Dios. Pero pregunto, José, ¿fue vendido por los hermanos? ¿Por qué? ¿Porque estaba en el cielo o en la tierra? José, ¿fue vendido como fue esclavo? ¿Estuvo en la cárcel? ¿La tuvo que pasar canuta con la mujer de Faraón? Sí, porque estaba en la tierra, pero él no era de la tierra. Porque como dice Moisés, como él tenía puestos los ojos en el galardón, Hebreos 11, no en los placeres de Egipto, él más que gozar de los deleites temporales del pecado, él quería vivir conforme a la voluntad de Dios porque tenía puestos los ojos en el galardón, que es Cristo. Y esa es la base, hermano, de la mayordomía. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están mis ojos? Porque a mí me gusta, hermano, y bueno, si uno puede comprarse un pisito y hacer negocio porque Dios, bien, pero honra a Dios con eso. Honra a Dios. Si te vas a comprar, honra a Dios, no sé cómo. Ora, busca a Dios. Que Dios te lo muestre cómo. Yo no sé. Yo sí sé cómo yo puedo honrar con lo mío. Porque es el anhelo de mi corazón. Que lo poquito, como decía, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, eso es lo que Dios... ¿Qué hizo Moisés? No, es mi vara. Es mi vara, no me lo toques.
No, toma, Señor, esta vara. Bueno, eso es lo que Dios va a usar para bendecir. Y yo no se trata, hermano, ser rico, ser pobre, tener dinero, no tener dinero. Se trata de actitud de corazón. Porque de la actitud del corazón va a haber aceite en mi casa o no. Seré de los que prestan o de los que tengo que pedir prestado constantemente. Constantemente, hermano. Yo mañana puedo estar necesitado, amén, y voy a necesitar que me ayuden. Espero que me ayuden. No, me miran con una cara. No, ¿y por qué? Porque, hermano, es que para eso está el pueblo de Dios. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una cuestión de negligencia o de diligencia a lo largo de la vida. ¿Vale? Así que, hermanos, miren, en el versículo, fíjense lo que dice de Mateo capítulo 6, porque cuando dice, no hagáis tesoro en la tierra, sino en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Amén? ¿Eso lo entendéis bien? Sí, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué tendrá que ver? Está hablando de la riqueza y demás. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tiniebla, es decir, si como cristiano que soy, hay tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos, pensando que por el solo hecho de autopercibirme cristiano, tengo la luz del Evangelio. Y no necesariamente tiene que ser así. Por eso, hermano, Génesis 3, del 6 al 7, para que vean ustedes la importancia, hermano, de dónde tenemos que poner los ojos. Dice la Biblia, guardaos de toda avaricia. Guardaos, cuídate, Julio, de la avaricia, cuídate. Porque la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero, la cual muchos, codiciando, fueron traspasados de muchos dolores. Dice que la raíz de los males del mundo es el amor al dinero. ¿Tú crees que es así? Anda que no. Tú quitas el valor del dinero, esa codicia, ese deseo, todos, hermano. Porque culpamos a los gobiernos. No, vale. Quisiera saber, Julio Torres, qué sería si fuera presidente de una nación. Y que se me pusieran en la mesa cosas que a mí ni siquiera sé que existen hoy, pero me las pusieron en la mesa. ¿Seguiré siendo íntegro? ¿O ese grado de integridad que Dios ha puesto en mi corazón? No lo sé. Solo Dios lo sabe, ¿vale? Pero para que sepamos que somos... El cristiano no es un ángel que está en el tercer cielo con Dios. El cristiano es una personita que anda a pie, que sufre, que padece, que tenemos que luchar con el pecado, que estamos en la tierra y que encima tenemos la responsabilidad de tener que aprender cosas que el mundo le da igual, pero lo pagarán con creces en el futuro. Pero nosotros no. Miren, Génesis 3, 6 y 7. Del 6 al 7. Y vio, con los ojos, la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Esa apertura de ojo no era para ver la gloria de Dios, hermano. Esa apertura de ojo que tuvieron es para ver justamente para que la codicia continuara en el corazón de ellos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por lo tanto, fijémonos dónde ponemos, ¿por qué? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Puesto. Ahora yo digo una cosa, porque aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Porque yo te puedo dar una disertación teológica de quién es Jesús, cómo es Jesús, de lo que Jesús quiere, de dónde, con pasajes bíblicos y demás. Pero eso no significa que mi vida sea consecuente a la vida de Jesús.
Poner los ojos en Jesús, ¿sabes qué te quiere decir? Nosotros no. Cada vez que nosotros caminamos, ¿dónde fija nuestra vista? En el camino. No, yo no he visto a nadie caminar así. Si alguna vez lo he visto, ¿qué ha pasado? ¡Wow! Por ahí esos vídeos que se ven, ¿verdad? Que tú te ríes, pobre. Te ríes de las desgracias ajenas, ¿no? Pues si te pasa a ti. Pero sin embargo, nosotros no caminamos normalmente así. Caminamos así. Y vamos viendo, vamos contemplando el camino. Y yo pregunto, ¿espiritualmente hacemos lo mismo? ¿O es que estamos enredados en los negocios de la vida y no agradamos a aquel que nos tomó por soldado? Entonces, dice, el hecho de, cogió la mujer, vio el árbol, vio que era codiciable para alcanzar sabiduría, comió, dio al hombre, dice posteriormente que se escondieron de la presencia de Dios, Dios los llama, ay, que fueron abiertos los ojos para el mal y se escondieron de la presencia de Dios. Toma nota, automáticamente tú quitas los ojos de Jesús, tú te vas a esconder de Dios. Porque aquí muchas veces decimos, no, si yo mi vida la vivo para mí, no aprenderé de Dios, ¿vale? Porque la fe viene por el oír. No aprender, pero no se trata de eso, siempre pensamos en nosotros. Si yo se quito los ojos de Jesús, hermano, automáticamente mi vida, Dios, también se retira de mí, dejará de brillar. Y yo ya pasaré a ser, que aunque sea como los que sean salvos como por fuego, al final del camino, eso da igual, pero mi peregrinaje será como los del mundo. Y se nos decía que no seamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, andando en su razonamiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Vale? Y cuando nosotros ponemos espiritualmente los ojos en las cuestiones espirituales, automáticamente los ojos naturales se van a alinear con las cuestiones materiales también. Porque no te vas a encontrar en los lugares donde Dios no quiere que estés. Nunca. Y siempre Dios nos va a encontrar haciendo siempre lo que Dios quiere que hagamos, en todo lugar y en cada momento. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos, como decía Mateo, dice, los ojos no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Vale? Pero dice el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, por lo tanto es ahí donde ponemos. En el versículo 17 de 1 de Juan 2, dice, aquí viene, hermano, esto es lo que nos cuesta entender. Bueno, nos cuesta entender casi todo, ¿vale? Pero realmente esto deberíamos entenderlo más, un poquito más, ¿vale? Hermano, el mundo pasa. El mundo pasa, hermano. Somos efímeros, no somos nada. Somos como la flor del campo que se seca y no somos nada. Pasa. Y hay que si pasa rápido. Yo no sé vosotros, a mí me da la impresión, hermano, que, como dice el tango, ¿no? Que 20 años no es nada. ¿Y qué es la verdad, hermano? La vida es efímera. ¿Y cuánto nos afanamos por esto, por otro? Y le robamos a Dios. Porque en lugar de darle la gloria a Dios, de honrar a Dios con los bienes que Él me da, que es suyo en definitiva, y si yo no pienso eso es porque no conozco a Dios. Pero si yo conozco a Dios, yo soy consciente que sus bienes, lo que tengo, es de Él. Y en lugar de honrarle a Él, vivo para mis propios deleites y caprichos. Y yo siempre digo, hermano, miren, nosotros vivimos en una era que vivimos más en base a los deseos que en base a las necesidades. Y somos caprichosos como los niños. Quiero una PlayStation o lo que sea. A lo mejor yo ya estoy desfasado en eso. No estoy puesto en nada, hermano, cuando estas cuestiones. Por eso los ejemplos que a veces pongo son medio, pero me refiero. Pero digo, quiero esto. No, quiero esto. No, bueno, venga, toma. ¿Y cuántos padres hay, hermano? Yo así, pero es que por decir que la mayoría de los padres, digo en estos ámbitos, como yo carecí, mi hijo no va a carecer. Y me desbebo por tener lo que yo no tuve. ¿Usted se cree que eso es bendición? Estás convirtiendo a tu hijo en ñoño. Porque ahora es niño. Quiere esto, toma el nene. Pero cuando tenga 25, 30 años,
y no tenga lo que él quiera, ¿sabe las pataletas de un niño? Es una pataleta de un niño, ahí quedó. Pero la pataleta de un hombre de 25, 30 años, ojo, cuidado, que eso ya se convierte en un problemón, Y ahí vienen las depresiones, el estrés, la ansiedad, es que yo ya no sé qué hacer, me rasgo, yo problemas por aquí, por aquí. ¿Por qué? Porque toda la vida nunca se te ha enseñado que la vida, ¿saben qué consiste la vida? En límites. Límites con el pecado, límites con la pareja, límites en la iglesia, límites en los negocios, límites en el dinero, límites. Dios puso límites al hombre. Pero como creemos que no entendemos bien lo que significa la libertad, a los hijos los hacemos pobrecitos. Y los ves a los hijos cargados de cosas. Yo me acuerdo de los juguetes que yo tenía y era el ser más feliz del universo, no del mundo. Del universo. Si hubiese algún niño por ahí, por Júpiter y demás, yo era más feliz que ese niño. ¿Y saben cómo era mi niño? Era agarrar un palo y yo decía, ¿qué puedo hacer con el palo este? Ese eran los regalos. Y cuando llegaba Navidad y demás, igual hasta tenía que compartir regalos con mis otros dos hermanos. Entre todos. Pero qué feliz que era, por favor. Y llegaba a mi casa lleno de tierra, lleno de y tal, y porque jugaba con el barro, jugaba con las piernas, agarrábamos a pedrada limpia, esos eran los juegos que teníamos, y veníamos con una brecha, llorando, y encima no tenía ni que llorar, porque si te veían llorando porque te venían una más, recibías también en casa. Entonces, y tú tratabas de ponerte algo ahí para que no se te viera, y si te, ¿qué te ha pasado? No, vengo todo igual, va. Pero qué feliz, hermano. ¿Ustedes creen que por tener más cosas uno es más feliz? No, hermano, no nos engañemos. Lo mejor que puedes invertir para tus hijos es enseñarles los caminos del Señor, para que sean hombres y mujeres que sepan defenderse espiritualmente en la vida, para que aprendan a vivir de rodillas y no de pie, tratando de que yo necesito esto y lo consigo, y yo lo consigo porque yo puedo. Y así se mueve el mundo, pisando uno a otro. Y el Señor dijo, así se enseñorean los gobiernos con vosotros, pero de vosotros no vais a aprender así. Aprended que yo no he venido a ser servido, sino a servir. Qué lindas épocas esas, por favor, y que ya se perdió. Pero la culpa no lo tienen los niños, ustedes lo saben, la culpa lo tienen los padres. Esta escuela dominical que hay aquí, ¿sabe dónde comienza la escuela dominical aquí? Con el pastoreo de los padres. Ahí no empieza ni termina. Empieza con los padres y termina con los padres. Cuando nos sentamos con los padres y decimos, mira, principios del reino. Entonces ellos aplican en las casas esos principios del reino para que esos niños sean fieles mayordomos de Dios. Y no sean niños que no entienden nada, que lo quieren todo y que viven amando el mundo, las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y así son, aunque vayan en una iglesia. Eso sí, van a una iglesia. Esto es así, hermano. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? 2 Corintios 5, del 7 al 9, dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor, por tanto procuramos también ausentes o presentes serle agradable. Hermano, porque, miren, quiero que vayan conmigo a 1 de Juan 2, en el mismo texto, pero miren unos versículos anteriores. Fíjense lo que dice. Estoy en Juan, digo, ya me parecía. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Escuchen esto, el que aborrece, ojo, aborrecer no es decir, le tengo, no. Aborrecer significa no amarle, ¿vale? El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sigue diciendo, os describo a vosotros, hijitos. Miren, lo que viene a continuación no está hablando de la familia, no está hablando del padre, del hijo, de tal. Está hablando
según muchos comentaristas, y tiene sentido, está hablando de la madurez espiritual. Por ejemplo, versículo 12, os escribo a vosotros hijitos. ¿Hijitos quiénes son los hijitos? Los que están dando los primeros pasos de fe. Dice, escribo a vosotros, os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, los que están dando los primeros pasos tienen que saber que el Señor ya pagó el precio de sus pecados. 13, os escribo a vosotros padres, a los que ya llevamos años en el Señor, debiendo ser ya muchos de vosotros maestros, todavía tenemos necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Pero bueno, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, estos ya son los que llevan ya un tiempo en el Señor mediano. Os escribo a vosotros, dice, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y aquí viene, no améis al mundo ni las cosas que está en el mundo. ¿Qué quiere decir? Iglesia, el Señor venció, el Señor ya nos dio todo. Y somos, y aún más, espiritualmente estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Desde allí, tu vida tiene autoridad y reina. Para que en lo material hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Para que en la tierra reflejemos la gloria de Dios a través de los bienes materiales que Dios nos ha dado. Que cuando la gente nos vea, por ejemplo, un vecino mío que le vengo hablando del Señor, años hablando del Señor, y me ve así, con una lupa de este tamaño, ¿no? Me ve así. Que pueda decir, esta familia, qué bien gestiona la economía, qué bien gestiona su casa, qué bien gestiona a sus hijos, no se oye problemas, viven en paz, hay orden. El marido, cómo trata a la mujer, qué honestidad, con qué amor. La mujer, cómo ama al marido sujetándose en todo. Entonces dices, wow, es tremendo. Porque de lo espiritual a lo material. Y ya quiero terminar con este texto que para mí es tremendo, ¿vale? Segunda de Pedro. Y ya con esto concluyo. Capítulo 3 de Segunda de Pedro. Hermano, miren, el último versículo 17 de 1 Juan dice, y el mundo pasa, ¿qué dice? El mundo pasa y sus deseos. ¿Sabes que tus deseos, si tú no vives en base a las necesidades, sino base a los deseos, tus deseos van a pasar? Van a pasar como... Dice, pero el que hace la voluntad de Dios es eterno, ¿vale? Miren lo que dice 2 de Pedro 3 a partir del 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es decir, la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No quedará nada de esto que tanto tiempo invertimos y tanta fuerza y energía invertimos. No quedará nada. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible. Yo pregunto, ¿te esfuerzas por ser irreprensible delante de Dios? Yo me esfuerzo por ser irreprensible delante de Dios. Porque la mayordomía se traduce en eso. En tratar de vivir, de decir, Señor, estos bienes me diste tú, toma. Como el talento. Me diste uno, te devuelvo dos.
porque los negocié, porque los trabajé, porque los viví. No me los guardé para mí. Así que, hermanos, dependiendo de dónde estén nuestros ojos, ahí estará realmente nuestro Dios. Nuestro Dios. No nos engañemos. No nos engañemos. Y que pues si yo ahorro, hermano, si Dios me da la capacidad de ahorrar, no es para mis propios deleites y caprichos. Si Dios me da la capacidad de ahorrar es para decir, Señor, esto es tuyo, ¿qué hago yo con esto ahora? ¿Esto qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo? Venga, vamos a dar. No es así. Es decir, vamos a gestionar. Señor, qué lindo sería que el día de mañana, porque la iglesia haya crecido tanto, que necesitamos mudarnos a otro sitio, pero que la iglesia esté preparada para asumir. Porque el que quiere edificar una torre, si no se sienta antes y calcula los gastos, no vaya a ser que edificando luego no pueda terminar y sea la burla de muchos. Eso es un principio y un ejemplo espiritual, hermano. Yo debo ser previsor. Yo no debo ser de los que se despojan y los que despilfarran y demás, creyendo que soy generoso con eso. Porque eso es negligencia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, esto es un tema tan profundo, tan grande, Dios mío, que a veces no se sabe ni por dónde empezar ni cómo terminar, mi Dios. Pero lo cierto es, Padre, que cuánta necesidad tenemos todos, de que nos enseñes, Señor, a esa fidelidad en los bienes materiales, porque es lo que más nos cuesta, Señor, y reconocemos que estamos atados a ello, Dios mío. Estamos atados a querer cambiar de coche, a querer cambiar de casa, a querer tener viajes, querer tener ello, y eso no es malo, Señor. Lo malo es cuando nuestro corazón no está donde tiene que estar, Señor. Y perdónanos por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Dios mío. Pero por favor, Señor, enséñanos a ser sabios, Dios mío, porque en la casa del sabio habrá abundancia, Dios mío. Y en la casa del sabio será para el que presta, no el que pide prestado, Dios mío. Y eso es un principio espiritual, Dios mío, en todos los órdenes. Y si yo quiero, Señor, en las cuestiones espirituales ser bendecidos por ti, eso se va a ver reflejado en cómo yo gestiono las cosas que tú pones en mis manos, Señor. Y te pido perdón por la negligencia que hay en mi vida, en nuestras vidas como iglesia, muchas veces que no nos damos cuenta de cosas, Señor, porque nos falta madurar en áreas. Ayúdanos en todo, Señor, y perdónanos por todos nuestros pecados, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.